¿Esto que está aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí está. Vamos a ver la derivada direccional. Ese archivo se los mandé el día de ayer, ¿verdad? Después de que terminó la clase les indiqué que les iba a mandar el archivo, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bueno. La derivada direccional. ¿Sí? Bueno. ¿Qué significado le podemos dar a la derivada parcial de z con respecto de x? Donde z es una función de la variable x como y. ¿Qué interpretación le podemos dar? Que es como ¿Alguna sugerencia? la pendiente La pendiente de la recta tangente. ¿A qué curva? a la curva de la función y. Z igual a f de x como a y, donde y la vamos a considerar constante o variable. Constante, ¿verdad? Porque estamos derivando con respecto de x. ¿Sí? Eso quiere decir que la segunda entrada de la función que es y va a ser la misma. Y la primera entrada es x más h. En este término y en el otro es x. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de z con respecto de x nos da la pendiente de la recta tangente a la curva z igual a f de x como a y, donde y es una constante. La consideramos como constante. ¿Sí? Y la función z igual a f de x como a y está en el plano y igual con y. ¿Sí? Análogamente, la derivada parcial de z con respecto de y. ¿Sí? Bueno, también lo podemos ver como el cambio de la variable dependiente z con respecto a la variable x. ¿Sí? ¿Cómo cambia la variable dependiente z con respecto a la variable x? Esa es la derivada parcial de z con respecto de x. Y la derivada parcial de z con respecto de y también la podemos ver como el cambio o la razón de cambio de la variable dependiente z en función de la variable independiente y. Bueno, vamos a continuar. Bueno, jóvenes, esto que está aquí, ¿qué significa? Si f es la función z igual a 4 menos x menos 2y. La función z igual a 4 menos x menos 2y, su gráfica es un plano. Una parte de plano que podemos observar es la que está en el primer octante y está limitada por este triángulo.
Bueno. ¿Qué interpretación le podemos dar a esto, jóvenes? El cambio que hay de Z en la dirección X, ¿verdad? ¿Qué cambio es? ¿Cuánto nos da el cambio? -1. -1 en este. ¿Sí? El cambio de Z en la dirección X es -1. Quiere decir, y es constante, quiere decir que si la X varía 4 unidades, la Y, ¿cuántas unidades varía? El cambio de Z con respecto de X es -1. Si la X varía 4 unidades, ¿cuánto varía la Z? 8 unidades. No. ¿Ah, la Z? Sí, la Z. Ah, una unidad. No, -4 unidades. A ver, verlo de aquí, ¿sí? F de X, Y, Z. La derivada parcial la podemos aproximar. La derivada parcial con respecto de X, de Z, la podemos aproximar como aproximadamente es un cambio de la variable Z entre el cambio de la variable X. ¿Sí? La razón de cambio de la variable dependiente Z en comparación con la variable X. ¿Cuánto nos da delta de Z, jóvenes? ¿Sería quién? Z final. ¿Menos quién? Z inicial. Z inicial. ¿Y delta de X cuánto sería, jóvenes? X final menos X inicial. Ándele. Delta de X sería X final menos X inicial. Ahí está. ¿Aquí cuánto vale Z? 4. 4. ¿Aquí cuánto vale Z? 0. 0. 0. ¿A quién quieren agarrar a Z final? ¿Como el punto de arriba o el punto de abajo? De arriba. El de arriba. Entonces, este es Z final. Entonces, la variación de Z, ¿cuánto sería, jóvenes, para este caso? 4. 4, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora aquí tenemos la Z final y también tenemos la X final. Entonces, ¿hasta aquí tendremos la X inicial? ¿Cuánto vale delta de X, jóvenes? -4. -4, ¿verdad? Sí, -4. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio la derivada parcial de Z con respecto de X? ¿Cuánto nos dio? -1. -1, ¿verdad? Si el cambio de X es -4, multiplicado por -1, el cambio de Z, ¿cuánto es? 4. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora vamos a hacerlo con respecto de Y. La derivada parcial de Z con respecto de Y nos dio -2. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdrá el cambio de Z si este es el punto final y este otro es el punto inicial? ¿0? A ver, ¿qué X final cuánto es? Disculpen. 4. 4. Z final, disculpen. Aquí Z final, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y Z inicial? ¿Cuánto es? 0.
0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos daría delta de Z? 4. 4. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora delta de Y. Delta de Y. Esto sería Y final. Y aquí Y inicial. ¿Cuánto nos da delta de Y? Menos 2. Menos 2. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, delta de Z es igual a ¿cuánto? A la derivada parcial de F con respecto de X, de Y, disculpe, que nos dio menos 2. Por esta delta de Y. Si delta de Y vale menos 2, multiplicado por menos 2 nos da 4, que es el valor que tenemos acá, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Así como lo hicimos con esos 3 puntos, lo podemos hacer con muchísimos más. ¿De acuerdo? ¿Sí ven el potencial de lo que es calcular las derivadas parciales? Sí. Ahora, el cambio de Z, cuando nos referimos, cuando Z cambió de Z inicial 0 a Z final, ¿por dónde fue mayor el cambio? ¿En la dirección X o en la dirección Y? En Y. En la dirección Y. En Y, ¿verdad? Porque en Y cambiamos 2 unidades y delta de Z cambió 4. Y en X tuvimos que cambiar 4 unidades en X para que Z cambiara 4 unidades, ¿sí? Entonces la razón de cambio de Z es mayor en la dirección Y que en la dirección X, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, en otra dirección, ¿sí? ¿Qué dirección les gustaría a ustedes ahora? ¿Estamos acá? ¿Qué dirección les gustaría ahora? ¿Sobre qué línea? La que faltaría sería Vamos la a de indicarlo en Y y esta. X. Vamos a indicarlo en esta. En esta línea, vamos a considerar que la X es la misma que la Y. Eso quiere decir que si aquí la X vale 4, ¿cuánto tiene que valer la Y? 4. 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en toda esta línea que he dibujado en color verde, la X es igual con la Y. Ahora, la razón de cambio de Z en la dirección X igual con Y, ¿cómo la podemos observar? ¿Cómo la podemos medir? Como la pendiente de esta línea recta. La línea recta que une al punto 0,0,4 y este punto que está en el plano XY y donde Z vale 0. Este punto, ¿qué coordenadas tiene, jóvenes? ¿Cuánto vale la Z? 0. 0. ¿Y la X cómo es en comparación con la Y? Igual. Igual. Entonces, para ver cuánto vale X y cuánto vale Y, escribimos que Z de la ecuación de plano, Z, que es 0, va a ser igual a ¿cuánto? A 4 menos ¿quién? Menos X menos 2Y. ¿Pero cuánto vale Y? X. X, entonces nos daría menos 2X. Para que se cumpla la igualdad, ¿cuánto debe de valer X? Para que se cumpla esta igualdad, ¿cuánto debe de valer X? 4/3. 4/3, ¿verdad? Entonces, este punto que está aquí tiene las coordenadas 4/3. 4/3 como a 0. Ahí está. Este punto pertenece al plano. ¿Sí? Ahí está. Entonces,
para ver la razón de cambio de Z en la dirección en la cual X igual con Y, tenemos que calcular la pendiente de esta línea en color rojo, que une el punto 0,0,4 con el punto 4 tercios, 0. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí pueden calcularlo? ¿La pendiente es quién, jóvenes? ¿Cuánto vale la pendiente? Y2 menos Y1, ¿entre quién? Y2 Entre menos X2 Y1 menos entre X1, X2 ¿verdad? menos X1. Es la formulita que les enseñan en su curso de cálculo, que diga en su curso de geometría analítica, ¿verdad? Sí. Nosotros ya, para calcular esta pendiente de esta línea recta, utilizamos la formulita Z2 menos Z1 entre X2 menos X1. Y para calcular la pendiente de esta línea recta, utilizamos la formulita Z2 menos Z1 entre Y2 menos Y1. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Sí. Ahí está. Ahora, eso Y2 menos Y1, tenemos un triángulo, o este es el eje X, y este es el eje Y. Y2 menos Y1 sería la altura de este cateto, el cateto opuesto a este ángulo. Es el cateto opuesto entre X2 menos X1, que es el cateto adyacente. ¿De quién? Para este ángulo teta. ¿Y la pendiente quién es? La pendiente no es otra cosa que quién. Que la tangente ¿de quién? De teta. De teta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. ¿No? Bueno, ¿cuánto vale la pendiente de esta línea que está en color rojo? La pendiente es igual a ¿cuánto? Al cateto opuesto a este ángulo. Recuerden que, bueno, este es el ángulo, ¿sí? El cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Es la distancia que hay del origen a este punto. ¿Que cuánto es? 4 unidades. 4. ¿Entre quién? El cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? La distancia que hay de este punto a este otro. ¿Cuál es la distancia que hay del origen al punto 4,3 tercios? 4,3 tercios. Para calcular esa distancia utilizamos ¿qué? La formulita, ¿sí o no? De la distancia entre dos puntos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la distancia? Esta que está aquí, que es el cateto adyacente. Vamos a ponerle cateto adyacente. ¿Cuánto nos da? Nos da la raíz cuadrada ¿de quién? De 4 tercios al cuadrado, ¿no? ¿Más quién? Más 4 tercios al cuadrado, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da, jóvenes? ¿4 tercios al cuadrado más 4 tercios al cuadrado? ¿Nos queda cuánto? ¿Raíz cuadrada de quién? De 2 por 4 tercios al cuadrado. Ahí está. ¿La raíz de esto quién es? Raíz de 2 ¿por quién? Por 4 tercios. Ahí está. Entonces nos da el cateto adyacente, nos da raíz de 2 por 4 tercios. ¿Qué es lo que podemos eliminar, jóvenes, aquí? Los 4, ¿verdad? ¿Esto cuánto nos da? 3 entre quién?
Raíz de 2. Entre raíz de 2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno. La pendiente, ¿cuánto nos dio? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿verdad? Sí. Pero el ángulo, este ángulo que está aquí, ¿es un ángulo mayor de 90 grados o menor de 90 grados? Mayor de 90. Mayor de 90, ¿verdad? Entonces la pendiente, si nosotros lo calculamos con respecto a los puntos, como lo hacemos normalmente, nos iba a dar menos 4/3 porque la pendiente o el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados. ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho con la pendiente de esta línea recta, ¿cuánto vale la pendiente? El cateto opuesto, que es 4. ¿Entre quién? El cateto adyacente, que es 4. ¿Cuánto nos da 4 entre 4? 1, ¿verdad? Sí. Pero la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque este ángulo es mayor de 90 grados. ¿Sí? Igual en este caso, la pendiente es el cateto opuesto 4 sobre el cateto adyacente 2. Nos da 4 entre 2. Nos da 2. Pero como este ángulo es mayor de 90 grados, la pendiente es negativa. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ninguna. Entonces, esta línea recta en color rojo, la pendiente es esta. La pendiente de esta línea recta es esto que está aquí, y la pendiente de esta línea, otra línea recta, es esta. ¿Sí? De esas 3 líneas rectas, ¿quién es la que tiene pendiente mayor? La Y, ¿no? ¿La Y qué pendiente tiene? -2. Menos 2. Y la que está aquí, esta que está aquí, la que está en el plano XZ, menos 1, ¿verdad? Sí. Y la que está en línea de color rojo, ¿cuánto es? Menos 3 entre raíz de 2. De esos 3 números que están allí, ¿quién es el que es más negativo? Menos 3 raíz de 2. Este, ¿verdad? Este que está aquí. Entonces, esta línea recta tiene una pendiente que tiene pendiente menos 3 sobre raíz de 2. Si nosotros estamos aquí y queremos llegar al valor 0 sobre el plano, z igual con 0, lo vamos a lograr más rápido moviéndonos en esta dirección que en la dirección Y o en la dirección X. ¿Por qué? Porque los cambios de z con respecto en esta dirección son mayores que con respecto a la dirección X y con respecto a la dirección Y. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros tenemos una canica en el punto 0,0,4 y nada más tiene 3 posibilidades de caer. Una, la que está en el plano XZ. Otra, que la voy a llamar 2, la que está en el plano YZ. Y otra, la que está en el plano donde X igual con Y, que es esta. ¿Por cuál de esas 3 líneas rectas la canica llegaría primero al plano XY? Por la 2. Por la 2, ¿verdad? No, a ver la 2, ¿por qué la 2? Porque como tiene una pendiente mayor, por ende, o sea, está más inclinado A ver, que ¿cuál es la todas que las tiene otras. pendiente mayor? La 2. ¿La 2 en dónde está?
En el plano ZY. ¿Qué pendiente tiene? Menos 2. Y la que tiene pendiente mayor que damos, ¿quién es? La que tiene pendiente menos 3 entre raíz de 2. Haga el cálculo. 3 entre raíz de 2, ¿cuánto nos da? Raíz de 2 es aproximadamente 0.7071. Por 3, ¿cuánto nos da? 2.1. 2.1213. Entonces, es mayor la inclinación. Si dejan caer una canica y Z se mueve, ya sea por la recta que le he llamado 1, la 2 o la 3, va a llegar más rápido al plano XY sobre la línea recta número 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Bueno, para calcular la derivada parcial o los cambios de Z con respecto a una dirección diferente a la X y la Y, ya lo hicimos. En este caso en X igual con Y, pero si hubiéramos agarrado otra dirección, esta que está aquí, en la cual vamos a indicarlo, en la cual Y es igual a 3X, tendríamos que hacer todo esto, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Lo que hicimos hace rato. Vamos a ver una forma más fácil de calcularlo y para eso vamos a utilizar lo que les indiqué o lo que vamos a ver el tema de ahora, que es la derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a cerrar esta sección de Zoom y nos metemos a la otra porque esta ya casi es. Ahí está. Para ver la derivada direccional de una función z igual a f de x como y en la dirección del vector unitario u está dada por el gradiente de f punto el vector unitario u. Lo denotamos como d, que nos va a indicar la derivada direccional de la función f de x como y con su índice en d, el vector unitario u. ¿Alguien de ustedes ya ha trabajado con el gradiente? Esto que está aquí le llamamos el gradiente de la función f. ¿Alguien de ustedes ha trabajado con el gradiente? No. ¿No? Bueno, vamos a trabajar con el gradiente, ¿sí? Para los que no han trabajado, los que ya lo conocen, pues vamos a verlo de nuevo, un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos a ver el gradiente. Gradiente. El gradiente de una función que depende de dos variables lo denotamos como un triangulito de f de x como y. Este triangulito se le llama el operador nabla. Se le llama el operador nabla, ¿sí? Entonces, el operador nabla aplicado a la función f de x como y. El gradiente de la función f es esto que está aquí. Bueno, el gradiente de una función z igual a una función que depende de dos variables se define como el gradiente de la función f de x como y, así se denota el gradiente, va a ser la derivada parcial de f con respecto de x en la dirección y, más la derivada parcial de f con respecto de y en la dirección j. Si la función f depende de tres variables, entonces el gradiente de f va a ser igual a la parcial de f con respecto de x en la dirección y, más la parcial de f con respecto de y en la dirección j, más la derivada parcial de f con respecto de z en la dirección k. Bueno,
Esto es la definición del gradiente y vamos a hacer un ejemplo. Calcular el gradiente de las funciones, inciso A, z igual a x cuadrada menos y más 2, y inciso B, z igual a x cuadrada por seno de y. ¿Sí? Por lo tanto, se tiene que el gradiente de z va a ser igual a ¿cuánto? Lo que está aquí, la parcial de z con respecto de x. ¿Sí? Ok, lo mismo la parcial con respecto de x de f, porque z es igual a f. La derivada parcial con respecto de x cuadrada menos y más 2, que es lo que vale la función f, más la derivada parcial con respecto de y de la función f, que es x cuadrada menos y más 2. Ahí está. Ahora vamos a derivar parcialmente el primer término. ¿Cuánto nos da la derivada parcial con respecto de x cuadrada? ¿Cuánto es? 2x. ¿2 qué? 2x, 2x. ¿verdad? 2x. Acá lo tenemos. 2x. Menos la derivada parcial con respecto de x de y. ¿Cuánto es? La derivada parcial con respecto de x de y. ¿Cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Esta da 0. Más la derivada parcial con respecto de x de 2 de una constante que es 0, ¿verdad? Entonces la derivada parcial con respecto de x cuadrada menos y más 2 nos dio 2x. ¿En qué dirección? En la dirección y. Ahí está. Más la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada menos y más 2. ¿Cuánto nos da la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada? 0. 0. Menos la derivada parcial con respecto de y. ¿Cuánto nos da eso? Menos 1, 1. ¿verdad? Menos Con uno. este menos nos da menos 1. Menos 1. Aquí tenemos el menos 1. Más la derivada parcial con respecto de y de 2, que es una constante 0. Por lo tanto, la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada menos y más 2 es menos 1. ¿En qué dirección? En la dirección J. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, ahora, para el inciso B, el gradiente de z va a ser igual a la derivada parcial con respecto de x de z, que en este caso es x cuadrada por seno de y, x cuadrada por seno de y, en la dirección y, más la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada por seno de y en la dirección j. Entonces vamos a derivar primero la derivada parcial con respecto de x cuadrada por seno de y, ¿sí? En la dirección y. Como vamos a derivar con respecto de x, seno de y, lo consideramos constante y lo sacamos de la derivada parcial. Entonces nada más nos da la derivada parcial con respecto de x cuadrada, que es 2x. Que es 2x. Ahí está. Y hay que multiplicarlo, ¿por qué? Por el seno de y. En la dirección y. Ahí está. Más la derivada parcial con respecto de y de x cuadrada por seno de y en la dirección j. Como ahora x cuadrada es constante, nos queda x cuadrada por la derivada parcial con respecto de y del seno de y, que es el coseno de y. Ahí está. En la dirección j. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Bueno. Ahora vamos a entrar al tema de la derivada direccional, ¿sí? Y para esto vamos a indicar lo siguiente. La derivada direccional de una función z que depende de dos variables, x como y, en la dirección del vector unitario u, está dada por el gradiente de la función f de x como y, multiplicada escalarmente por el vector unitario u. La derivada direccional de la función f se denota como d mayúscula con subíndice u unitario, que es la dirección en la cual queremos calcular la derivada direccional.
¿De quién? De la función f de x como y. ¿Sí? Ahí está. Entonces, vamos a considerar el primer caso cuando el vector unitario es y. ¿Esto qué nos daría? La derivada direccional de la función f en la dirección y. Y esto va a ser igual al gradiente de la función f de x como y multiplicado escalarmente por el vector unitario y. Ahora, esto que está aquí no es otra cosa que la parcial de f con respecto de x en la dirección y más la derivada parcial de f con respecto de y en la dirección j. Esto que está aquí no es otra cosa que el gradiente de f y lo multiplicamos escalarmente por el vector y. Ahí está. Entonces multiplicamos este vector que está en paréntesis con el vector y. La multiplicación escalar de sus vectores es el coeficiente del vector y, que es la parcial de f con respecto de x por el coeficiente del vector y, que aquí es 1. Entonces nos da 1 por esto, entonces nos queda la parcial de f con respecto de x. Con lo cual, la derivada direccional de la función f en la dirección y no es otra cosa que la derivada parcial f con respecto de x, ¿sí? El cambio de f en la dirección x. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ahora, si el vector unitario u es j, el vector unitario j, entonces la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario j va a ser igual a ¿cuánto? Acá está la formulita. El gradiente de la función f, acá está, multiplicado por el vector unitario u, que en este caso es j. Ahí está. Pero el gradiente de f no es otra cosa que la parcial de f con respecto de x en la dirección y, más la parcial de f con respecto de y en la dirección j. Y esto lo multiplicamos por el vector unitario j. La multiplicación escalar del vector que está en paréntesis con el vector j nos da la multiplicación del coeficiente de y, que aquí es la parcial de f con respecto de x, por el coeficiente de y de este vector que es 0. Entonces nos da 0, por esto es 0. Más la multiplicación de este coeficiente del vector j unitario por el coeficiente del vector unitario j de este vector que es 1. Entonces nos queda que es la parcial de f con respecto de y. Por lo cual, la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario j no es otra cosa que la derivada parcial de f con respecto de y, ¿sí? O la razón de cambio de f en la dirección y, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Bueno, continuamos. Ahí está. Entonces tenemos una función z que depende de dos variables, de x y de y. Si z la graficamos en el espacio, ¿qué es lo que nos va a dar? Una superficie, ¿verdad? Que esta que está en color azul, ¿sí? Esto es la gráfica de la superficie z, ¿sí? Bueno. Este vector que está en color café, que le voy a llamar 1, ¿cómo es en comparación con el eje X? ¿Paralelo o no? Pues sí, parece que son paralelos. ¿Verdad? El vector Y, acá está. Y si proyectamos el vector que está en color café, que le llamamos 1, aquí estaría, ¿verdad? Aunque la figura como que no se ve muy bien, ¿verdad? ¿Sí? Que sean paralelos. Bueno,
Entonces, esta curva que está aquí, esta curva que estoy, pintando con color rosa, está sobre la gráfica de la función. ¿Y está en qué plano? En el plano donde está el vector y, que es el plano XZ. Los cambios de Z en la dirección Y, los cambios de Z en la dirección Y, ¿quién es? Es esto. Y no es otra cosa que ¿quién? Que la derivada parcial de F con respecto de X. Ahora, este vector, le voy a llamar 2. Este vector es paralelo al vector J. Y por lo tanto, este vector 2 es paralelo al eje Y. Esta línea, esta curva que estoy pintando con color rojo, está en la gráfica de la función Z. Entonces, ¿cómo varía Z? ¿Cómo varía Z? En la dirección del vector J. ¿Cómo varía? Esa variación nos los va a dar ¿quién? La parcial de F con respecto de Y, que no es otro cambio que la derivada direccional de la función F en la dirección J. Ahí está. Ahora, este vector que le voy a llamar 3, este vector que le voy a llamar 3 no es paralelo al vector que llamé 1 ni al vector 2. O sea, el vector 3 no es paralelo al vector Y ni al vector J. El vector 3 es paralelo a este vector, que es el vector U. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambia la función? ¿Cómo cambia la función Z en la dirección del vector U? Los cambios los vamos a obtener ¿en quién? Sobre esta curva. Sobre esta curva. Y para calcular los cambios de Z en la dirección U, no va a ser otra cosa que la derivada direccional de la función F en la dirección del vector U, que no es otra cosa que el gradiente de F multiplicado escalarmente por el vector unitario U. ¿Sí? Ahí podemos ver geométricamente lo que es la derivada direccional y compararla con la derivada de la función F con respecto a la dirección y a la J. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? No. Bueno, vamos a continuar. Ahí está. Entonces, tenemos nuestra función Z igual a 4 menos X menos 2Y. La gráfica de esa función es el plano, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Es un plano. El plano que queda en el primer octante, la parte de plano Z igual a 4 menos X menos 2Y, que queda en el primer octante, es este que está aquí, que está limitado por el triángulo, con lados de color azul. Bueno. Entonces, la variación de Z en la dirección X, la variación de Z en la dirección X, ¿cuánto nos dio, jóvenes? Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Que es la parcial de F con respecto de X. Y la variación de Z en la dirección Y, ¿cuánto nos dio, jóvenes? Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Ahí está, ¿sí? Esto ya sabemos cómo la calculamos, como la derivada parcial de F con respecto de Y nos dio menos 2 y la derivada parcial de F con respecto de X que nos dio menos 1. Ahora,
Vamos a calcular la derivada direccional o los cambios de la función f en la dirección del vector unitario u, en la dirección del vector unitario u, donde el vector unitario está en esta línea recta, está en esta línea recta, ¿sí? Bueno, esta línea recta contiene los puntos 0,0 y 4 tercios, 4 tercios. O sea, la línea recta, esta está sobre la línea recta x igual con ¿cuánto? ¿Y? Igual a Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, el vector unitario, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el vector unitario? Vamos a dar un vector unitario, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el vector unitario? Entonces, el vector unitario va a empezar en el origen y va a terminar en cualquier punto de esta línea recta, donde x igual con y. Vamos a indicarlo que aquí termina el vector unitario. Vamos a indicarlo aquí. Aquí vamos a indicar que sea el punto con coordenadas 1,1. Entonces, este vector es el vector unitario U. ¿Cuánto vale el vector unitario U? Este vector, ¿quién es, jóvenes? U. Sí, pero en función de I y de J, ¿cómo lo podemos expresar? Y más J. I más J, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? I más J, ¿verdad? ¿Por qué I más J? Porque nos movemos una unidad de la dirección I, que es esta, y después otra unidad en la dirección J, que es esta, y coincide con este vector, ¿verdad? Este punto tiene las coordenadas 1,1. Si lo vemos como un vector sería I más J. Ahora, jóvenes, I más J, el vector I más J es unitario, ¿sí o no? Sí. El Sí. vector suma, que es I más J, es un vector unitario, ¿sí o no? Este vector que estoy encerrando es unitario, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Cuánto vale la magnitud de este vector? La magnitud del vector U es igual a ¿cuánto? 1. ¿La raíz cuadrada de quién? La raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esto? La raíz cuadrada de 2. Y es, entonces el vector unitario, el vector que estoy llamando, este vector que estoy encerrando, ¿es unitario? ¿No? No, para que sea unitario, ¿cuánto tiene que valer su magnitud? 1. 1. Y en este caso, ¿cuánto vale la magnitud del vector que estoy encerrando en color azul? Raíz de 2. Raíz de 2, ¿verdad? Para que sea unitario, hay que dividirlo entre ¿quién? Raíz de 2. Entre raíz de 2. Ahora sí ya es unitario. O sea, ¿esto cuánto nos daría? Y entre raíz de 2, Entre raíz de 2 más y más J entre raíz de 2. ¿verdad? Entonces lo podemos escribir como 1 entre raíz de 2 y más J, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Ahora este vector que está aquí, ¿sí es unitario? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sería el cuadrado del coeficiente ni, que nos daría el cuadrado de 1 entre raíz de 2, nos da 1 medio.
Y el cuadrado de 1 entre raíz de 2 también nos da un medio más un medio nos daría 1. La raíz de 1 es 1, ¿verdad? Entonces, el vector unitario va a ser 1 entre raíz de 2 en la dirección I más J. Ahí está. Entonces, la derivada direccional, ¿cuánto nos da, jóvenes? Ah, bueno, aquí tenemos el vector unitario U, ¿verdad? Sí. ¿Ya vieron cómo lo calculé? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional de la función f en la dirección U, ¿cuánto es? Es la derivada direccional con coeficiente del vector unitario U, que es 1 entre raíz de 2 I más J. ¿De quién? De la función Z, que es 4 menos X menos 2Y. Ahí está. Entonces, entonces va a ser igual a ¿cuánto? Al gradiente de F, punto por el vector unitario U. Eso es lo que nos dice la fórmula, jóvenes. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el gradiente de F? ¿El gradiente de F cuánto es? ¿Alguien de ustedes tiene dificultad para ver el gradiente? ¿Para calcularlo? No, Sería, ¿Cuánto sería? La derivada parcial de esto con respecto de X, ¿verdad? ajá, más ¿Es cuánto? más Menos 1, ¿verdad? ¿En qué dirección? en J. Y O y en I, disculpe. más la la derivada derivada parcial de esto parcial, con respecto de Y, ¿qué es cuánto? menos 2. Menos Menos 2, 2 ¿en qué dirección? en dirección J. J. Ahí está. Y hay que multiplicarlo escalarmente ¿por quién? Por el vector unitario U, que nos dio ¿cuánto? 1 Menos, entre raíz de 2 Por I más J. por I más J, ¿verdad? Por I más J. Ahí está. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. Por la multiplicación escalar de este vector con este. Aquí le teníamos que haber puesto el producto escalar punto. El coeficiente de menos 1. El coeficiente de I que es menos 1 por el coeficiente de I que es 1 nos da menos 1 por 1 nos da menos 1. Menos 1. Más el producto del coeficiente de J que es menos 2 por el coeficiente de aquí J que es 1 que es menos 2. Menos 2. ¿Cuánto nos da el resultado? Menos 3 entre raíz de 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Y la pendiente de esta línea recta ya la habíamos calculado hace rato. ¿Cuánto nos dio? Menos 3 raíz de 2. Esto que está aquí, que coincide, ¿verdad? ¿Cómo es más fácil calcular la derivada direccional? O el cambio de Z en cualquier dirección, utilizando el gradiente, utilizando la derivada direccional, o hacerlo geométricamente con la Pues derivada el direccional. gradiente. con la derivada direccional, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? No. No, ¿No quieren ninguno. creo que apuntar o ya nos pasamos a lo siguiente? Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Acá está todo lo que había escrito hace rato, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ejemplo número 2. Encuentre la derivada direccional de la función f que depende de x, y, z igual a x menos y
por z cuadrada. En el punto 1, menos 1, 2. Y en la dirección del vector B, que es igual a 2i más j menos 2k. Solución. La derivada direccional no es otra cosa que el gradiente de f punto el vector unitario b, porque allí queremos calcular la derivada direccional de la función f en la dirección del vector b unitario, ¿sí? Bueno, como queremos calcular el gradiente de f, el gradiente de f no es otra cosa que la parcial de f con respecto de x en la dirección y más la parcial de f con respecto de y en la dirección j. Pero como f también depende de z, nos va a dar más la parcial de f con respecto de z en la dirección k. Ahí está. Ahí está. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No? Sí. Bueno, entonces la derivada parcial de f con respecto de x, ¿cuánto nos da la derivada parcial de f con respecto de x? 1. 1, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo que es 1? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora la derivada parcial de f con respecto de y, ¿cuánto nos da? Menos 1. ¿No? ¿Cuánto nos da? Menos z cuadrado. 1. Menos z cuadrada, ¿no? Sí. Porque la x la consideramos constante y la z también constante y la derivada de y es 1. Entonces nos queda menos z cuadrada. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene dificultades? ¿No? Bueno, la derivada parcial de f con respecto de z, ¿cuánto es? La derivada parcial de f con respecto de z, ¿cuánto es? Menos 2yz. Menos 2yz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la derivada con respecto de z de x es 0. La y la consideramos constante, entonces nos da la derivada de z, que es 2z, la derivada de z cuadrada, que es 2z, por menos y, nos da menos 2yz. Ahí está. Entonces, el gradiente de la función f nos da ¿cuánto? Y menos z cuadrada en la dirección j, menos 2yz en la dirección k. ¿Sí? Jóvenes, ustedes en su documento aquí tienen la parcial, la derivada parcial de f con respecto de y, o tienen la derivada parcial de f con respecto de x, en esta que está aquí. De y. ¿De y? Bueno, porque creo que a otro les había mandado tu documento en vez de y, le puse x. Ya después lo corregí. Bueno, entonces nos dio esto. Ahora el gradiente de f evaluado en 1 como menos 1 como a 2. Sustituimos los valores de x igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 2 en la función gradiente de f, que nos va a dar y, acá está, menos z al cuadrado, pero z vale 2, al cuadrado nos da 4, entonces nos da menos 4 en la dirección j, menos 2y por z, pero y vale menos 1 y z vale 2, entonces nos da menos 2 por menos 1 y por 2 nos da 4 en la dirección k. Ahí está. Ahora, la derivada direccional se tiene que calcular en la dirección de un vector unitario v, pero este vector tiene magnitud 1. No. ¿No? No. ¿Qué magnitud tiene el vector b? ¿Cuánto vale la magnitud del vector b? 2i más j menos 2k. No, la magnitud. 3.
3, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Eso nos da 9, raíz de 9 es 3, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Que aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces, para que el vector B se convierta en unitario, hay que dividirlo entre ¿quién? Entre 3. Entonces el vector B es esto. Entonces la derivada direccional de F en la dirección del vector unitario B en el punto 1, menos 1,2 va a ser el gradiente de F evaluado en ese punto, que es esto que está aquí, y menos 4J más 4K, multiplicado por el vector V unitario, que es este, que está aquí. ¿Sí? Multiplicamos escalarmente esto, nos da 1 por 2 tercios, 2 tercios, menos 4 por 1 tercio, nos da menos 4 tercios, y 4 por 2 tercios nos da 8 tercios. 2 tercios menos 4 tercios más 8 tercios, ¿cuánto nos da? Menos 10 tercios. Entonces la derivada direccional de la función f en la dirección del vector unitario es menos 10 tercios. O el cambio de la función f en la dirección del vector unitario es menos 10 tercios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. ¿No? Bueno, terminamos aquí la sección de Zoom y nos metemos a la otra. Y ahorita les mando otro archivo. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿puede mandar este archivo? Este ya está en Classroom. Sí, es que el mío. Ah, bueno, gracias, profe. Está en Classroom, ahí lo puede bajar. El archivo que les voy a mandar es este que lo tengo en Word, que es el valor máximo de la derivada direccional. Ese que está allí. Pero le voy a agregar algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces, este archivo ahorita no se los mando porque le voy a agregar unos ejemplos y convertirlo en PDF y se los mando. Entonces nos veríamos el lunes. Ok, Ok. profe. Ok, profe. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, solo no. Por el momento no, profe. Bueno, en el transcurso del fin de semana, o tal vez por más tardar el sábado, les mando una tarea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Recuerden que la tarea son 2 puntos. Tienen que hacer un acordeón lo más explícito que sea y lo más sencillo. Recuerden que los que van a presentar examen extraordinario les permite sacar un acordeón. También recuerden que ya vayan haciendo un acordeón para su tercer examen parcial. ¿Sí? Bueno, Profe, ¿cuántas preguntas vienen en el examen extraordinario? depende. En ocasiones, problema? por lo regular llego, como en los parciales, les llego a poner 8, 9, 10, 12, no sé. ¿Sí? Ah, ok, Para que gracias. cubra todos los temas. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, trato de poner muchos temas para que ustedes escojan. ¿Sí? Lo más completo que se pueda. ¿Sí? Ok, profe. Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el lunes. Sí, profe, está bien. Profe, que Hasta luego, sí. jóvenes. Yo-